Les contaba lo que sucedía fuera del Congreso, cuando, por ejemplo, Santiago Adano, músico que fue detenido, no hacía nada, un video mostró que lo detuvieron cuando estaba en la vereda de la salida del subte, sin hacer ninguna acción violenta. Su familia alertó que necesitaba medicación, fueron decenas de músicos los que pidieron su liberación, como él, tantas otras personas que pagaron justo por pecadores, que los agarraron, y ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Cuando tenemos una ministra que dice, bueno, gracias a que se actuó bien, cuando tiran una piedra ya estábamos ahí, no entraron al Congreso, sino, bueno, ¿qué hubiese pasado? Un tuit, ¿no?, del gobierno en favor de la represión porque evitaron un estallido. Bueno, esa película que se está montando el gobierno nacional y que tiene idiotizados a muchísimos de sus votantes. La coordinadora contra la represión policial e institucional, Correpi, asiduos entrevistados aquí de Comunas, puede esclarecer algunas de las cuestiones que charlamos. Es por eso que vamos a hablar con un integrante de, de la Correpi. Bien digo que ya imagino que me está escuchando y a quien ya paso a saludar. Facundo Merlán Rey, mi nombre es Rodrigo Marcovilese. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Bien, bueno, primero, el primer análisis que haces sobre lo sucedido en el Congreso, para comenzar, digamos. Bueno, la verdad que fue una situación que puede tener varias aristas, ¿no? Por un lado, vimos una movilización que inició temprano, que se convocó con mucho tiempo de anticipación, producto de que, bueno, ya sabíamos que se discutía y que era lo que se iba a discutir. Y en esto quiero hacer hincapié porque es ni más ni menos que el pueblo manifestándose en la calle en contra de una ley que perjudica su propia vida en un montón de aspectos, el futuro de nuestro propio país en un montón de aspectos. Entonces, en ese sentido, fue una movilización importante, mucha convocatoria y que inició con alguna información de que había gente a la que no la dejaban llegar, que había algunos impedimentos por parte de las fuerzas a la hora de que la gente se quiera movilizar hacia la plaza, y que después ya de forma bastante temprano, cerca del mediodía, empezó la represión en algunos puntos particulares, donde había algunas columnas de sindicatos, organizaciones y partidos, para evitar justamente que la movilización se extendiera por las distintas calles que rodean a la Plaza del Congreso. Ya después, sobre la tarde, empezamos a ver una avanzada muy fuerte sobre la calle de Irigoyen, que estaba al costado de la plaza. Ahí es donde empezamos a ver la primera avanzada fuerte, con hidrantes, gas lacrimógenas, balas de goma. Y bueno, después de eso, al poco tiempo, se avanzó por la calle Rivadavia y ya con la intención de, claramente, Ujú. no es casual que en ese momento se hagan dos cosas. Por un lado, se avanzaba en lo que era el horario de votación y por otro lado es donde la gente que estaba trabajando ese día, que fue a trabajar, empezaba a volver a las casas y seguramente muchas personas con la intención de acercarse a la plaza para manifestarse en contra. Entonces ahí hay una intención mediática de mostrar una represión para evitar que la movilización fuese más multitudinaria. Y después tenemos un último momento a la noche, que es una vez que esta represión brutal avanzó y se dio la primera tanda de detenciones arbitrarias y cacería alrededor del Congreso, en la que un montón de gente se volvió a acercar por la noche, a partir de la convocatoria de cacerolazos y demás movimientos, donde se dio una segunda cacería que terminó con la segunda tanda de detenciones y que nos tiene hoy en un número final de 35, 33 detenciones, de las cuales, bueno, después se fueron esclareciendo un poco tanto las identidades como los procesos en curso. Ujú. Sí, yo estuve por la mañana en Congreso y ya podía ver sobre la calle Callao, a una cuadra del Congreso, toda la cuadra donde había camiones de gendarmería. Era un poco desmedido, para ponerlo en buenos términos, lo que estaba haciendo el personal
de seguridad con respecto a lo que estaba por suceder o los manifestantes o la manera pacífica en que se estaba desarrollando en ese momento la manifestación. Eh, Vos estuviste ahí, sentiste que fue totalmente buscado el hecho del enfrentamiento. Sí, nosotros estuvimos con la columna de la organización en la plaza, ubicados en una zona en particular más que nada para poder estar atentos a cualquier hecho represivo y principalmente a detenciones que se pudiesen dar. Y lo que advertíamos inicialmente era que nos recordaba algunos momentos en particular, ¿no? Lo comparábamos un poco con lo que se vio desde Buenos Aires con la represión que se dio en Jujuy el año pasado, con el avanzar de la policía y de la represión en ese momento, y principalmente porque nos había tocado vivirlo también en ese momento, el 17, en lo que fue la reforma previsional y las movilizaciones en reclamo de justicia por Santiago Maldonado. Bueno, Veíamos un dispositivo similar y una avanzada de las fuerzas también con una intención y con una brutalidad que nos recordaba esos momentos y que no es casual porque, bueno, la ministra es la misma, ¿no? claro, es La que ministra Bullrich era la ministra en ese entonces y ahora viene por su especie de revancha. dio una nota a Bullrich en donde comentó que, a diferencia de lo ocurrido con aquella reforma, fue ejemplar el accionar de la represión del otro día. Es decir, que se mejoró en el arte de reprimir. Es peligroso pensando a un futuro esto, ¿no? Yo recuerdo que después del caso Chocobar, bueno, sucede lo de Monte, es decir, se dio tanta rienda suelta a la policía y el accionar de la policía que después sucedió lo que termina sucediendo. Policías envalentonados, haciendo malas cosas y terminando con en malos resultados, digamos. Envalentonar tanto a las fuerzas ahora diciendo que fue exitoso lo del otro día, ¿pensás que a futuro también es un hecho a tener en cuenta? Totalmente, totalmente, porque es una continuidad de lo que fue la línea política del gobierno de Cambiemos, como decís vos, potenciada, recargada. En el medio tenemos las experiencias de lo que se dio en distintos procesos latinoamericanos también, lo cual no es casual. Recordemos los hechos en Bolivia, los hechos en Colombia, en Ecuador, en Perú. No es casual, digamos, este posicionamiento represivo del gobierno, la combinación además de dos fuerzas políticas que durante la campaña electoral hicieron de la represión una de sus banderas electorales, hablamos de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, y por otro lado, tenemos también no solamente un perfeccionamiento en cuanto a las herramientas represivas, porque el miércoles pudimos identificar también que contaban con gas pimienta que utilizaron en enero, que es Claro. bastante violento, que todavía hay compañeros que están sufriendo las consecuencias de haberlo recibido en el cuerpo, y también los gases lacrimógenos, que desconozco si habrá sido una incorporación nueva, pero que claramente tiene un efecto bastante más violento que el que lamentablemente estamos acostumbrados. Sí, tienen Tenemos que material. sumarle además un punto Mm. fundamental que en este momento, que es que la defensa irrestricta que se hizo de la represión el miércoles, a eso se le va a sumar los proyectos de ley, la Te ministra perdí Bullrich, recién, el te ministro perdí Cunha Levarona recién, y el ministro Facundo. Petri, al Congreso para que se discuta una profundización de esta escalada represiva en un montón de sentidos, y en el caso particular de la represión a la protesta, en lo que tiene que ver con el incremento y el endurecimiento de las penas a las carátulas que casualmente y habitualmente son las que se utilizan para detener a personas en las movilizaciones. Entonces, digamos, lo que empezó el miércoles con la represión, que después siguió con los comunicados que sacaron hablando de terrorismo y golpe de Estado, lo cual es de un delirio absoluto. Mm. A eso hay que sumarle que ahora se va a venir una discusión en el Congreso sobre proyectos de ley que van a empeorar la situación y que claramente tienen el objetivo de contener con una represión mucho más virulenta y legalizada
todo lo que va a generar, las consecuencias que van a generar los efectos de la ley de bases. Ujú. Bueno, de hecho, hace unos minutos comentaba que ayer la legislatura porteña aprobó la ley de reiterancia, ¿no? Donde se le iba a acrecentar la pena a personas que estén imputadas por reiteración de delitos. Yo decía, bueno, pero están imputados, no es que están con condena por una reiteración de delitos. ¿Ustedes están al tanto de esto también? Exacto, sí, sí, porque esa misma figura es una de las que se propone en los proyectos que te estoy comentando que se van a discutir en el Congreso Nacional. Ah, para el Congreso, ya no para la Eh, legislatura. ¿Cómo? Es decir, esto que se aprobó en legislatura se va a llevar al Congreso para que aplique a todo el También, país. exactamente. Y como decías vos, es realmente una locura, una avanzada absoluta sobre los derechos de todos nosotros, porque justamente como lo que presume es la posibilidad de volver a cometer el delito por el solo hecho de estar imputado sin siquiera tener algún tipo de condena o de carátula avanzada, eh, sin que haya una resolución sobre tu situación y te vuelven a detener en otra movilización, eh, podés tener una condena mayor o mayores problemas en esa segunda detención. O sea, esto claramente apunta a que la gente no salga a la calle a manifestarse y a que quien lo haga sufra unas consecuencias totalmente desmedidas respecto de lo que implica el derecho a la protesta. Ujú. Siento que hay una crisis además sobrepoblacional dentro de las comisarías. Puntualmente en este tema, la última que te hago es cómo siguen los detenidos. ¿Queda algún detenido o detenida de hace 2 días? Yo recién leía la historia de este muchacho que fue detenido por encontrar el video, mostraba que estaba en el subte sin hacer nada. ¿Queda algún detenido o detenida todavía? Todos todavía están detenidos, no hubo ninguna liberación hasta el momento. En el día de hoy se terminaron de tomar las indagatorias a las 33 personas que están detenidas y ahora estamos todos a la expectativa y a la espera de la resolución de la jueza Cervini, que es quien tiene que resolver los pedidos de excarcelación que se hicieron el día de ayer por parte de las distintas defensas de las personas detenidas. En el día de hoy circuló la información de que ella ya las había rechazado y esto es falso, todavía la jueza no resolvió. Esperamos que resuelva favorablemente para la escarcelación, porque sería realmente una locura, no hay una sola prueba que amerite a condenar a estas personas a mantenerlas en prisión, y el fiscal Stornelli, claramente por presión del gobierno nacional, de modificarles la carátula a una carátula mucho más grave y encima pedir prisión preventiva. Digamos, es parte de sería la pata judicial de todo el relato delirante que construyeron a partir de terrorismo y golpe de Estado, lo cual no tiene ningún sentido. Digo, por poner un ejemplo, Sí, sí, hemos claro. visto por televisión videos de la detención de un muchacho que tenía un puesto de parrilla, de una señora jubilada que estaba en la zona, la detención de un muchacho que es estudiante de un profesor de historia, digamos, no hay nada, absolutamente nada que tenga que ver con cualquier posibilidad de asociar a lo que son las figuras de terrorismo o golpe de Estado, es algo completamente delirante, como todo lo que viene expresando el presidente y todo el gobierno nacional. Y bueno, estamos a la expectativa de que esto realmente avance la escarcelación de los detenidos y que caiga por lo menos la moneda una vez de este lado. En ese sentido, como decías vos, las condiciones de detención al día de hoy, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, son espantosas. En el caso de un grupo de chicas que fueron alojadas durante estos 2 días en la comisaría vecinal 15, estuvieron esposadas 2 días en un pasillo sin acceso a un baño o a derechos básicos. Realmente las condiciones son deplorables. Obviamente, de avanzar estos proyectos que yo te comento, la situación sería aún peor porque habría muchísimas más detenciones, no habría dónde alojar a esas personas. La respuesta no puede ser construir nuevas cárceles o espacios de detención como propuso el gobierno de la ciudad hace poco con containers, sino que lo que tiene que haber es una lucha de todas las organizaciones sociales, los partidos políticos que defendemos los derechos humanos y que defendemos los derechos de los laburantes en defensa de esta situación para evitar que la avanzada salga por un lado todavía más ruinoso para nosotros.
Facundo Merlán Rey, integrante de Correpi, muchísimas gracias por estos minutos en Comunas. No, por favor, a vos por el espacio y bueno, por supuesto, estamos a disposición de lo que necesiten para poder llevar claridad sobre toda esta situación. Sí, seguiremos en el caso de la gente que aún permanece detenida. Un abrazo muy grande. Nosotros